El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. En el capítulo de hoy conversaremos sobre Goa. Goa es uno de los 28 estados que, junto con los 8 territorios de la Unión, forma la República de la India. Su capital es Panaji y su ciudad más poblada, Vasco da Gama. Está ubicado en la costa centro-oeste del país, limitando al norte con Maharashtra, al este y sur con Karnataka y al oeste con el mar Arábigo u Océano Índico. Con 3.702 kilómetros cuadrados, es el estado menos extenso y con 1.460.000 habitantes de acuerdo al censo del 2011. El cuarto menos poblado, por detrás de Arunachal Pradesh, Mizoram y Sikkim, el menos poblado. Fue establecido como estado el 30 de mayo de 1987. El estado está dividido en 2 distritos, Goa del Norte y Goa del Sur. Los distritos están a su vez divididos en 11 subdivisiones. Para Goa del Norte, estas divisiones son Bardez, Bicholín, Pernem, Ponda, Satari y Tiswadi. Para Goa del Sur, Canacona, Morgugao, Kepen, Salsette y Sangem. Las iglesias y conventos de Goa fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Se hablan 5 idiomas, de los cuales solo es oficial el Konkani, el idioma materno de la mayoría de la población. Los otros son el maratí, el hindi, el inglés y el portugués. Este último está en vías de desaparición, aunque se conserva un idioma criollo local derivado de este todavía muy utilizado. Goa ocupa un área de 3.702 kilómetros cuadrados. Gran parte de su costa está compuesta por una serie de riscos escarpados que se inician en la zona de los Ghats occidentales. El punto más alto es Sonsogor, con una altitud de 1.167 metros sobre el nivel del mar. En total, Goa tiene una línea costera de 101 kilómetros. Los principales ríos del estado son el Mandovi y el Zuari. Goa está situada en una zona tropical cercana al mar Arábigo. Tiene un clima templado y húmedo la mayor parte del año. El mes de mayo es el más cálido, con temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados y que van acompañadas de un alto grado de humedad.
Las lluvias monzónicas llegan a Goa a principios de junio y suelen durar hasta finales de septiembre. La estación más fresca empieza en diciembre y finaliza a mediados de febrero. En esta época, las temperaturas diurnas no suelen superar los 29 grados centígrados y las mínimas suelen ser de 20 grados centígrados. Los primeros indoarios se establecieron en Goa alrededor del 2400 a.C. y se estima que algunos de estos inmigrantes podrían haber sido seguidores de la religión védica. Esta migración de los norteños se atribuye principalmente a la desecación del poderoso río Sarasvati. En el siglo III a.C., Goa pasa a formar parte del imperio Maurya. Posteriormente estuvo gobernada por los Satavahanas. En los siguientes siglos fueron varios los pueblos que dominaron el estado. En 1312, Goa quedó bajo el gobierno del sultanato de Delhi. Sin embargo, el control del sultanato sobre la región duró poco y en 1370 el territorio se entregó a los reyes Vijayanagar, que controlaron la región hasta el año 1469. El dominio duró hasta el esplendor del sultanato Bahmani, que bajo el gobierno de Mahmud Gawan hizo retroceder a Vijayanagar y se hizo con la ciudad. En 1498, Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, y llegó a Kapakadabu, cerca de Calicut, en el actual estado de Kerala, India. Se convirtió en uno de los primeros europeos en pisar territorio indio. Sin embargo, no fue el primero, ya que Marco Polo cita a la India en su libro de las Maravillas. La intención de los portugueses era establecer colonias y tomar el control del comercio de especias. Así es que en 1510 el almirante portugués Alfonso de Alburquerque atacó y ocupó Goa, que al poco tiempo es recuperada por Ismail Adil Shah, el rey musulmán de Bijapur. Sin embargo, Alburquerque retornó el 25 de noviembre con una flota totalmente renovada. Ismail Adil Shah y sus aliados otomanos se rindieron el 10 de diciembre de ese año y la flota portuguesa tomó posesión de la zona, estableciendo una colonia permanente en la vieja Goa. Goa se convirtió rápidamente en el centro de la India portuguesa y los reinos vecinos optaron por enviar embajadores y ofrecer alianzas. Goa fue la base para las posteriores conquistas de Alburquerque, Malaca en 1511 y Hormuz en 1515. Alburquerque no quería que Goa fuera solo una base naval, sino que en ella se centralizara el dominio portugués del Océano Índico. Así es que la convierte en capital del virreinato portugués de Asia, que incluía la India, Malaca, Indonesia, Timor Oriental, el Golfo Pérsico, Macao en China y las bases comerciales en Japón.
Como capital del virreinato, Goa recibió los mismos privilegios cívicos que ostentaba Lisboa. Contaba con una cámara municipal que mantenía comunicación directa con el rey y tenía además un representante especial para atender sus intereses en la corte lusitana. Incluso en 1563, el gobernador local propuso establecer en Goa un parlamento que representara a todas las regiones del oriente portugués, lo que fue rechazado por el rey. Como estaba previsto, Goa se consolidó como el principal mercado para los productos de todo el este. Cada calle ofrecía una clase distinta de productos: perlas y coral de Bahrein, Golfo Pérsico, porcelanas y sedas de China, especies del archipiélago malayo y telas o productos manufacturados de Portugal. El imperio portugués impuso el catolicismo como religión oficial y prohibió a los habitantes que practicasen otras religiones. Los renuentes a convertirse fueron expulsados de la colonia. Los que dejaron el territorio, en su mayoría hinduistas, se establecieron en Mangalore o en Karnataka. La Inquisición, 1560 a 1812, se encargó de verificar que las conversiones no fuesen falsas o que no se practicaran otras religiones en secreto. La colonia alcanzó el clímax en su prosperidad entre 1575 y 1625. Los viajeros solían maravillarse con el esplendor arquitectónico de la ciudad, a la que denominaban Goa Dourada, Goa de Oro. E incluso había un proverbio portugués que decía: el que ha visto Goa no necesita ver Lisboa. Después de que Goa pasara a formar parte del Imperio portugués, este territorio fue visitado por misioneros españoles, encabezados por el jesuita San Francisco Javier, que llegó a la India el 6 de mayo de 1542 y por segunda vez el 18 de febrero de 1552. Allí Francisco Javier empezó a predicar y a enseñar a los ciudadanos indios la doctrina católica. La aparición de los holandeses en aguas del Océano Índico representó el inicio de una gradual decadencia para la colonia de Goa. En 1603 y 1639, la ciudad fue bloqueada por las flotas neerlandesas en el marco de su guerra contra el Imperio Español, aunque nunca llegaron a capturarla. Mientras tanto, en 1635, la ciudad fue asolada por una epidemia. Tiempo después comienzan los enfrentamientos con el Imperio Maratha, que ocupaba gran parte de la actual India. En 1683, Chhatrapati Sambhaji, hijo de Shivaji, intentó conquistar todas las áreas bajo control portugués, incluyendo a Goa, aunque los portugueses lograron resistir. Posteriormente, el virrey trasladó su residencia a la zona denominada Nueva Goa, Nova Goa, hoy Panaji, que se convirtió en la sede oficial del gobierno en 1843.
La población de la vieja Goa cayó abruptamente durante el siglo XVIII, ya que la mayoría se trasladó a la nueva ciudad. Goa fue ocupada pacíficamente por los británicos entre 1812 y 1815, en el marco de la alianza anglo-portuguesa durante la Guerra Napoleónica. En el siglo XIX, el imperio portugués había perdido su territorio en Sudamérica, Brasil, mientras que en Asia sus posesiones habían quedado reducidas a unos enclaves en la costa occidental de la India, siendo Goa la principal de ellas. Las otras eran Damao y Diu. Por aquel entonces, Portugal se enfoca en expandir sus puestos en África, donde aún podía competir por obtener vastos territorios. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Portugal se mantuvo neutral y por lo tanto Goa también. Así fue que, cuando estallaron las hostilidades, varios buques del Eje buscaron refugio en Goa antes de afrontar la posibilidad de ser hundidos por la Marina Real Británica. Tras la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones europeas comenzaron a abandonar sus colonias de forma voluntaria o forzada. Portugal se negó a entrar en este proceso voluntariamente y logró retener sus colonias durante varios años. Cuando la India se independizó del Reino Unido en 1947, el nuevo gobierno exigió que Goa fuera entregada al país, junto con algunas otras posesiones extranjeras. Portugal se negó, mientras que Francia, que también tenía pequeños enclaves en la India, sobre todo en Pondicherry, las entregó todas con relativa rapidez. En 1954, hindúes desarmados ocuparon los pequeños enclaves portugueses de Dadra y Nagar Haveli. Este incidente llevó a los portugueses a presentar una denuncia contra la India en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La sentencia definitiva, en este caso, dada en 1960, sostuvo que los portugueses tenían derecho sobre dichos enclaves. Mientras tanto, comenzaron las primeras manifestaciones contra el dominio de Portugal, con algunas víctimas mortales. El 1 de septiembre de 1955, el consulado de la India en Goa fue cerrado y el presidente Nehru declaró que su gobierno no toleraría la presencia de colonias portuguesas. La India puso en marcha un bloqueo a Goa, Damao y Diu en un esfuerzo por forzar la salida portuguesa. Para superar este bloqueo, los portugueses crearon una línea aérea propia para la colonia de Goa. Transportes aéreos da India portuguesa. Asimismo, se ofreció al territorio una amplia autonomía que reducía el poder del gobierno de Lisboa al mínimo. Finalmente, el 16 de diciembre de 1961, las tropas indias cruzaron la frontera hacia Goa en la denominada Operación Vijay.
provocando la rendición incondicional de las fuerzas portuguesas el 19 de diciembre. Tras solo algunas horas de combate, Goa, Daman y Diu fueron incorporadas a la administración de los territorios de la Unión. El gobierno portugués había pedido al británico el uso de sus aeropuertos para el envío de refuerzos, pero su demanda fue rechazada. Estados Unidos y el Reino Unido propusieron que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaran la invasión. Sin embargo, esta medida fue vetada por la Unión Soviética. Con esta operación, además de acabar con el dominio luso, se frustraba el deseo de una parte importante de la población de seguir dando pasos hacia la independencia del territorio. Ya bajo el gobierno indio, los habitantes de Goa acudieron a las urnas en un referéndum, donde votaron convertirse en un territorio autónomo administrado por el gobierno federal. Goa fue admitido como Estado pleno de la India en el año 1987. Todos los años Goa celebra su Día de la Independencia, el día 19 de diciembre, que también es un día de fiesta estatal. Por otra parte, la rápida caída de Goa desató una guerra independentista en el África portuguesa, que llevó al colapso al régimen de Salazar en 1974 con la Revolución de los Claveles. Uno de los primeros actos del nuevo gobierno democrático fue terminar la guerra en África y negociar la entrega de las colonias a los rebeldes. Portugal también aceptó, entre otras medidas, la anexión de Goa a la India. Durante la ocupación portuguesa, se instaló en el estado de Diu una casa de moneda que permaneció abierta hasta 1860. A partir de ese año, se trasladó a Goa, en donde se contramarcaron diferentes monedas extranjeras con el objetivo de permitir su circulación en todo el territorio ocupado. Las contramarcas que se conocen contenían un círculo con la leyenda DA y DO. También existe otra contramarca que llevaba el escudo de armas de Portugal, que se utilizó en el año 1770 para revalorizar los reales de A8 españoles y las monedas extranjeras que estaban en circulación. Esta marca también fue utilizada el 19 de diciembre de ese mismo año por el gobernador de la India portuguesa, Manuel Saldaña, quien envió a Diu los punzones para marcar las patacas españolas de 8 reales y las demás monedas extranjeras. Uno de los principales lugares de interés de Goa es la Basílica de Bom Jesús, una basílica construida el año 1605 por los colonos portugueses. Es una basílica católica donde yacen los restos mortales de San Francisco Javier, uno de los descubridores de Goa. La basílica es conocida por su arquitectura, ya que está pintada de un color blanco muy característico. Es una iglesia construida en 1619, que fue dedicada a Santa Catalina de Alejandría. Es una de las iglesias más grandes de India y se construyó para conmemorar
el día de la victoria de los portugueses sobre los gobernantes musulmanes de Goa. Otra de las mejores cosas que ver en Goa es la iglesia de San Francisco de Asís. Es una iglesia construida en 1661. La arquitectura es impresionante, ya que tiene llamativos paneles pintados en las paredes y una imponente estructura. Es la iglesia más antigua de Panaji, construida en 1541. Las torres de la iglesia tienen una estatua de la Madre María enfrente. La campana de la iglesia es la segunda campana más grande del mundo. El templo dedicado a Shiva se encuentra en Mangechi, a 22 kilómetros de Panaji. El templo es famoso por su ubicación, rodeado de colinas y cubierto de bosques. Lo visitan miles de visitantes cada año. En las playas de Goa podrás practicar deportes acuáticos como el submarinismo, el buceo, el surf, jet ski o kayak. Podrás practicar algunos de estos deportes tanto en las playas de Goa como en las orillas del río. Una actividad perfecta tanto para los amantes de la naturaleza como para los que quieran vivir una divertida aventura en Goa. La cascada más alta de India está formada por 4 niveles. Está situada en el río Mandovi. La cascada está a 60 kilómetros de Panaji, en una zona rodeada de rica biodiversidad y de hermosos paisajes, conocida como Bhagwan Mahavir. Puedes llegar a la cascada en bus o coche. En las playas de Goa, la noche es muy animada y hay mucho ambiente. Es una de las zonas más reconocidas para los amantes del ocio nocturno. Hay excelentes centros de entretenimiento, casinos, parques acuáticos, clubes, bares al lado de cada playa, entre otras actividades. El santuario de Bhagwan Mahavir se encuentra en la frontera. Es una zona protegida de 240 kilómetros donde podrás ver numerosas especies de flora y fauna. Dentro podrás visitar templos importantes de la dinastía Kadamba y también la cascada de Dubsagar. Si lo que buscas aparte de playas en Goa es realizar visitas culturales, los atractivos turísticos de Goa no te van a decepcionar. En Goa podrás visitar la Basílica de Bom Jesús en la parte vieja, construida en el siglo XVI y declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. El fuerte de Aguada en Goa, construido en 1612, se encuentra en Singurén, en Barde. Aparte del valor histórico, cuenta con alojamientos de lujo, con jacuzzi y spa. La parte vieja de Goa es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está llena de villas, mansiones y allí también encontrarás la Catedral de Goa, que tiene un interior arqueado y un patio impresionista que valen la pena visitar. Para llegar a Goa puedes hacerlo en avión. El Aeropuerto Internacional de Goa, Diabolín, está situado a unos 29 kilómetros del sur de Panaji. Qatar Airways es la única compañía que vuela directo desde Europa. Si realizas un vuelo interno, ten en cuenta que desde Delhi el vuelo tiene una duración de 2 horas y media y desde Bombay el vuelo es de 1 hora. El precio en época de monzón es de aproximadamente 7,000 rupias,
algo como 100 euros, y en otras épocas del año los precios están entre 150 y 250 euros. Para moverse en las playas de Goa hay el servicio de taxi, bus privado o público y tren en las estaciones de ferrocarril de Madgaon y Trivim. También puedes alquilar motocicletas, bicicletas o coches o ir por libre. Y hasta acá nuestro programa especial de Goa. Queremos invitarlos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de India. Y para todos y cada uno de ustedes, bendiciones. Pranam. El podcast Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.